fase del foro con las intervenciones que ustedes han escuchado de cada uno de nuestros invitados. Vamos a oír entonces las respuestas a vuestras preguntas y en primer lugar le damos la oportunidad a la ministra y superintendente con el ruego de ser muy precisos y breves en esas contestaciones a sus interrogantes. Recomendación que se le hace a todos los ponentes. Sí, bueno, ya poco pasado el mediodía, bien interesantes las exposiciones de los compañeros, sin embargo yo quería aclarar un tema particular, ¿no? Sobre el carácter, me lo preguntaron por allí, el carácter punitivo de la ley es de conocimiento universal jurídico en Venezuela, que todos los procedimientos penales, entiéndase penas privativas de libertad, se llevan por el Código Orgánico Procesal Penal y todas sus estipulaciones, todas sus fases, todas sus medidas cautelares y todo su derecho a la defensa. Eso es un elemento lógico, ¿no? Un poco para aclararlo sobre los procedimientos de la ley. El procedimiento que establece la ley son en sede administrativa, es decir, en los procedimientos internos que lleve la superintendencia solamente en materia de multas, sanciones administrativas en general. El resto lo lleva evidentemente la jurisdicción penal en Venezuela. Independientemente que se agote la vía administrativa, vayamos a la vía judicial contencioso administrativa. Entonces, un poco para disipar un poco las dudas que podemos generar, vayámonos al estudio del ordenamiento jurídico venezolano y podemos encontrar de manera mucho más fácil las dudas que tengamos sobre la ley. Luego hay algunos elementos de las preguntas que se generaron. Uno de los que más se generó era los costos referidos a la distribución, ¿no? Y bueno, precisamente forma parte del estudio de la empresa identificar y clarificar y describir realmente el carácter de la actividad económica que desarrolla la empresa. Si la empresa es una importadora y distribuye, evidentemente que los gastos de distribución irán dentro de su estructura de costos. Si la empresa se autodenomina importadora, no puede achacar a las estructuras de costos los gastos de distribución. O sea, son cosas también lógicas y básicas que se pueden desprender de la interpretación de la ley. ¿Okay? Forma parte más del análisis y la definición de la empresa en su actividad económica. Lo que no podemos es defraudar al Estado diciendo que somos una empresa que determina cierta o determinada actividad económica y desarrollamos otra. ¿Okay? Entonces, eso allí también es importante que lo tengamos en cuenta un poco por la duda de los costos asociados a la distribución. Luego, la mayoría de las preguntas, que son muchísimas, están referidas particularmente al 12,5%, ¿no? Si nosotros leemos también, vuelvo a repetir, hagamos un ejercicio de lectura de la providencia, podemos evidenciar que ese 12,5% son costos ajenos a la producción. O sea, ajenos a las producciones, ajenos a los costos directos o indirectos que ya la ley establece. Son aquellas cosas que no son necesarias para llevar a cabo la distribución, la comercialización, la distribución del bien, pero que son actividades conexas. ¿Okay? Entonces, es 12,5% aparte del costo de producción. Además, ese 12,5% se va a sacar en base al 100% de lo que nosotros previamente ya hemos calculado como costos directos e indirectos, de manera que no debe haber allí mayor duda, más allá de leer la providencia, porque lo dice tácitamente. Los gastos ajenos a la producción e incorporar a la estructura de costos no podrán exceder de 12,5%. Gastos ajenos a la producción, gastos ajenos a lo que a mí me cueste llevar a una tienda, por ejemplo, un pantalón, si es que soy comercializador, en lo que me cueste a mí como distribuidora llevar el pantalón a mis comercializadoras o lo que me cueste a mí como importadora poder distribuir la mercancía. ¿Okay? Entonces, son ajenos. Luego allí hay otro de los elementos que los compañeros pues preguntaban sobre cómo nosotros, mientras tanto establecemos el registro, generamos los mecanismos contables. Ya yo lo dije inicialmente, nuestro código de comercio y nuestro código tributario establece una cantidad de parámetros, los libros que nosotros debemos llevar para establecer
todo lo que tiene que ver con la actividad económica de la empresa. Entonces, mientras tanto, nosotros adaptamos estos criterios contables, existen unos métodos que ya existen en nuestra legislación jurídica. Habían otro de los elementos que preguntaban por aquí los compañeros, particularmente sobre las mesas de trabajo para establecer un acercamiento que nos permita un poco poder visualizar cuáles son los próximos pasos en materia de providencia. Bueno, ya yo les comentaba, nosotros ya iniciamos un proceso para sentarnos con los sectores económicos en nuestro país y tanto es así, y discúlpenme que lo diga, tanto es así que la ley no atenta realmente contra la estabilidad económica del país y de las empresas, que con la gran mayoría de las empresas con las que nos hemos sentado se han leído bien la providencia, hemos sacado los numeritos y finalmente no atenta realmente contra la estabilidad de la empresa. Allí está el caso de Samsung y así podemos tener muchos casos. De manera que, bueno, más allá de las interpretaciones, yo creo que podemos hacer un ejercicio hasta con nuestros contadores. Cuando yo hablaba del tema de la autoformación, yo creo que es muy importante. Nosotros como superintendencia, bueno, tenemos un papel que jugar en este momento en cuanto a la formación, etcétera, pero todas las empresas, si necesitan contratar un contador que les explique los elementos, los insumos generales de estas reglas generales de contabilidad, yo creo que es una buena iniciativa. La intención es que nosotros podamos adaptarnos a esta providencia, que además, vuelvo a repetir, se adapta a los estándares universales de costos. Hay un tema sobre los impuestos también y las contribuciones. Una contribución es una contribución. Si tú vas a contribuir al país de tu utilidad, por ejemplo, para el desarrollo deportivo, no se lo puedes cargar al precio al consumidor. Eso es una cosa básica, lógica, en cualquier país del mundo. Nosotros hemos visto algunas empresas que le cargan al precio final, por ejemplo, el impuesto sobre la renta. Son cosas ilógicas también. De manera que, bueno, yo sigo invitando a que leamos la providencia. Entiendo que hay muchas dudas también. Nosotros estamos abiertos a aclararlas también en la medida de nuestras posibilidades, pero yo pido un ejercicio autodidacta para leer bien la ley y poder comprender bien sus conceptos. Igualmente, escuché por allí muchos compañeros queriendo postularse como parte del poder popular para llevar a cabo las fiscalizaciones. Nosotros en este momento estamos en un proceso de captación y de formación nacional de personas que, en el marco, bueno, de la honestidad, además de conocimientos técnicos sobre el área, nos puedan permitir ampliar la capacidad fiscalizadora de la institución. Sin embargo, ¿qué creo yo que es lo central? La autorregulación es lo central. De verdad que nosotros como Estado venezolano no tenemos ninguna intención de aumentar nuestras contrataciones del Estado, aumentar la burocracia, aumentar la cantidad de trabajadores referidos al seguimiento y control de la empresa privada. Sin embargo, bueno, la realidad ahorita nos dice que lo debemos hacer. Pero lo óptimo sería que nosotros llegásemos a un momento de autorregulación y de conciencia de los sujetos de aplicación de la ley para que para nosotros el trabajo pueda ser más liviano y para la empresa pueda hacer un ejercicio sano de la economía y podamos trascender la coyuntura del control, del seguimiento necesario a una cultura de autorregulación. Yo creo que hacia allá es hacia donde debemos ir. Entonces, bueno, finalmente la mayoría de las interrogantes están referidas a lo de la distribución, a este 12,5% que se calcula en base al 100% de lo que ya calculamos como costos directos e indirectos. Y bueno, particularmente sigo ratificando el llamado del presidente Nicolás Maduro para el diálogo nacional. Es nuestra intención y parece mentira, pero a veces los temas políticos, que no era mi intención tocarlo acá, pero a veces los temas políticos a nosotros nos hacen cuesta arriba el trabajo para sentarnos sinceramente con los sectores y avanzar. Realmente la intención de la superintendencia es poder encontrarnos con los actores económicos y tomar decisiones rápido, porque mientras no tomemos decisiones se agravan los problemas que existen o dejamos de generar oportunidades para avanzar más rápido lo que podamos. Entonces, si nosotros dejáramos de lado la diatriba política, yo creo que pudiésemos avanzar y esa es la intención del gobierno nacional.
porque a veces nos distraemos. Toda la situación política nacional, créanme que para nosotros ha sido dificultoso, por ejemplo, terminar de sentarnos con los sectores con que nos tenemos que sentar. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que si las dejamos de lado, nos sentamos seriamente a ubicar cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y apuntalamos hacia allá, los actores económicos harán su ejercicio natural en la economía, los políticos harán política, los electores elegirán cuando tengan que elegir y todo fluirá su cauce normal. De todas maneras, si hay alguna cosa particular, porque fueron muchas, a lo mejor se me escaparon algunas particulares, nosotros tenemos una página web y por allí pudiésemos nosotros intercambiar alguna información particular, incluso alguna petición. La página web es www.superintendenciadepreciosjustos.gov.be y hay un correo electrónico particular mío, lo reviso, es despacho, S de sueño, U de universidad, N de niño, D de dedo, D de dedo otra vez, E de elefante, @gmail.com. Entonces, por allí también podemos entablar, porque bueno, también hubo como muchas intenciones de ustedes de cuándo nos reunimos, cuándo pasamos las estructuras de costo, cómo lo analizamos. Entonces, bueno, totalmente abiertos a que nos podamos comunicar por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreina. Le damos la palabra a Francisco Martínez. Dime. Bueno, por aquí hay una pregunta que habla sobre el margen mínimo de ganancia es sobre margen bruto, ingresos, costo de venta. ¿No? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí. Una pregunta que dice aquí, no, tampoco. Ahora sí. Ok, la pregunta, el margen máximo de ganancia del 30% es sobre margen bruto, ingresos, costo de venta. 2, ganancia operacional, ingresos, costo de venta y gastos operativos. 3, ganancias antes de impuestos sobre la renta. Lo que nosotros tenemos entendido, salvo que probablemente la ministra de repente nos pueda aclarar, es que primero sobre el costo del producto o del bien o servicio se le incrementa el 12.5%, una vez que uno determina ese costo se le incrementa el 12.5% y eso es lo que pudiéramos nosotros llamar, o los contadores están llamando el costo integral, y a partir del costo integral es que se le calcula el 30%. Eso es lo que tenemos nosotros hasta ahorita entendido. No sé si ministra, estamos en lo correcto. El tema donde está, que fue parte del planteamiento que nosotros hicimos al principio, es precisamente cuáles fueron los fundamentos para llegar al 12.5, porque posiblemente todo lo que está quedando en gastos administrativos, gastos de venta, gastos de representación, inventarios, mermas, inventarios, todo eso va a tener que ir en contra de la utilidad, digamos, del 30%. Va a mermar ese 30% y va a llevar la utilidad probablemente a pérdida si fuese el caso, ¿no? Otra de las preguntas que están por aquí, me van a disculpar, pero la letra a veces no la entiendo, ¿no? La gente y los empresarios son negados a los cambios y no aceptan lo bueno de la ley. No es que nosotros nos neguemos a los cambios, ni nos negamos a la ley, pero nosotros sí pudiéramos decir que preferiríamos tener un marco legal un tanto más amigable que permite y promueva y garantice la inversión, porque nosotros consideramos que el Estado es el gran regulador y el gran promotor. O sea, esas son de las dos principales responsabilidades que tiene el gobierno nacional ante lo que es la cadena productiva. Tener un marco legal que realmente permita y garantice que la inversión esté garantizada es lo que va a permitir tener la productividad y por sobre todo que aumente la producción nacional. Nosotros no nos queda la menor duda que produciendo la producción nacional es el mejor antídoto en contra de la inflación, en contra del desabastecimiento y por sobre todo en contra de
perdón, se me fue la palabra, de lo que es la especulación. También esta pregunta tiene otro anexo más. Van a anular, proveerse las reglas de los precios y establecen una ganancia que antes no se... me van a disculpar, pero no entiendo la pregunta. Voy a pasar por aquí. Está para Mauricio Tancredi. Esta se la voy a dejar, de este lado es para Mauricio. Mauricio, aquí la tiene. Otra de las preguntas dice, el papel que juega FONPYME para su asociación. Pero realmente no es lo que juegue para nuestra asociación Fede Cámara o las asociaciones empresariales. Realmente FONPYME es un instituto que promueve el emprendimiento y digamos, asocia o protege a los pequeños y medianos empresarios. Yo creo que no, ese tipo de instituciones para toda Venezuela creo yo que juegan siempre un papel importante. El apoyo de FONPYME puede evitar el cierre de empresarios emprendedores. Bueno, ante una ley que probablemente atente contra el movimiento de emprendedores, posiblemente FONPYME y también Fede Cámara y el resto de las asociaciones probablemente nos vemos imposibilitados a proteger o a promover ese tipo de movimientos, ¿no? Y una tercera parte de la pregunta es, ¿la participación de PDVSA en la OPEP se puede entender como un paso para los precios justos del barril de petróleo? Realmente el barril de petróleo se calcula muy diferente a como lo está haciendo la ley de precios justos en Venezuela. El precio justo del barril de petróleo obedece más al mercado, ¿ok? Si el precio justo que aguanta el mercado es de $100 el barril, evidentemente ese es el precio, e independientemente que PDVSA tenga un costo de producción que puede estar oscilando entre $10 y $15. Por supuesto, el margen en términos reales de dinero es mucho dinero, pero eso es lo que genera la riqueza y con eso es con lo que podemos nosotros construir escuelas y podemos vivir cada día mejor en Venezuela. Entonces, ahí es donde está la diferencia, cómo se construyen los precios de la OPEP y cómo se pretende construir los precios a partir de los costos, y es en lo que tenemos severas diferencias y muchas dudas porque consideramos que la manera como lo estamos calculando o se pretende calcular va a desestimular la productividad en Venezuela y va cada vez a mermar la capacidad de la rentabilidad o de tener una verdadera relación de costos y precios. O sea, realmente nosotros apoyamos lo que es la construcción de un precio justo, pero un precio justo con rentabilidad, que la relación costo-beneficio sea una relación que genere la riqueza adecuada para que se puedan pagar los sueldos justos, los sueldos dignos a todos nuestros empleados y obreros, y que permita también la generación de riqueza en el país. Ya no tengo más ninguna. Sí. Mil gracias, de verdad, nuevamente por esta invitación. De verdad que ha sido de bastante provecho. Yo le propongo a la ministra Tarazón que tomemos todas estas recomendaciones, preguntas, inquietudes para que hagamos un cuestionario de preguntas y respuestas para compartirlo con todos, porque de verdad que aquí se aclaran muchas dudas. Y bueno, por el corto tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas, pero si montamos un equipo que empiece en función de las preguntas que ustedes formularon y las respuestas técnicas, armamos un formulario y lo enviamos a las redes sociales para que todos empiecen en función de ese cuestionario, empiecen a hacer aportes, empiecen a salir de sus dudas. Pude, separar un poco las preguntas que me corresponden como comercio. Aquí, que también tuvo que ver con mi intervención. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con el tema de los productos de la cesta básica que están regulados, que si con la nueva ley van a subir. O sea, si están por debajo del precio justo, tendrán que subir.
y si está por encima tendrán que bajar. Sabemos que la mayoría de los rubros que están regulados por tener tiempo congelado, hay que hacerle un reajuste. Ahí, además de eso, el gobierno, como siempre responsable, ha adoptado políticas de protección a la familia de más bajos recursos. Y aquí, bueno, sería el fortalecimiento de la misión Mercal para hacerle llegar los productos de la cesta básica a esa población más vulnerable que tiene menos recursos, así como también mantener la política de subsidio al productor para garantizar pues, de que esos precios, esos productos de la cesta básica no aumenten significativamente y afecten el bolsillo de los ciudadanos. Aquí, bueno, habla sobre el tema de la corrupción en la asignación de licencias de importación. Nosotros ratificamos nuestro compromiso desde el Ministerio de Comercio y desde todas las instancias del gobierno bolivariano a seguir combatiendo la corrupción. No descansamos. Ahí permanentemente el presidente Nicolás Maduro, permanentemente el presidente Hugo Chávez nos dictaba alineamientos para combatir la corrupción, el despilfarro, el burocratismo, y nosotros seguimos en ese plan y lo vamos a seguir atacando con toda la fuerza, sin duda alguna. Aquí habla sobre el tema de la producción interna, sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que definitivamente aprender a vivir con lo nuestro. Ya está bueno de que sea más atractivo traer las cosas importadas que producir acá. O sea, aquí le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano, a todos los empresarios patriotas, a que empecemos entre todos a producir en Venezuela. Sí lo podemos lograr sin ningún tipo de problema. Nosotros desde el gobierno facilitaremos, buscaremos las medidas necesarias para que se motive la producción interna. Pero ya está bueno del cadivismo, ya está bueno que sea más fácil, que lo bueno sea traer de afuera más que producir. Hay muchas ventajas y ustedes lo saben igual que nosotros, pues. Todas las ventajas que trae producir en Venezuela. Generamos desarrollo, generamos bienes, servicios, trabajo, empleo. Son todo positivo. Traer todo de afuera, estamos beneficiando a otros países. El esfuerzo que hacemos para exportar nuestro petróleo se pierde cuando bueno, ese petróleo, esas divisas que ingresan por concepto de petróleo se van a sí mismos como entraron. Y bueno, todos los países establecen políticas para regular la fuga de capitales. Y Venezuela tiene que hacerlo. Entonces, vamos entre todos a producir. Si hay algún problema, bueno, ahí está el presidente. Ha dictado medidas para facilitar, para motivar la producción en Venezuela. Bueno, vamos entre todos, como le decía la ministra Tarazón. Lo que pasa es que a veces el tema político, aun cuando no es el tema en discusión, pero siempre, en cada acción, el tema político tiene algo que ver. Porque en la medida que tengamos un gobierno que quiere trabajar y en la medida que tengamos una oposición que lo que hace es sabotear, ahí no avanzamos. Entonces queremos un gobierno que trabaje, pero también queremos una oposición que critique constructivamente, pero además esté de acuerdo con aquellas cosas buenas que se implementen. Y ahí todos estaremos empujando el barco hacia adelante. No el gobierno empujando hacia adelante y otros simplemente por la diferencia política empujando el barco hacia atrás. O sea, yo creo que eso también tiene que resolverse definitivamente, con el diálogo comprometido, con la paz, con la conversación, poniéndonos de acuerdo, como se han puesto de acuerdo muchos países en el mundo. Todos los países que han presentado su problemática, que se han dado cuenta que tienen que ponerse de acuerdo, se han puesto de acuerdo para salir adelante, para resolver los problemas internamente. Si la ley homogeneiza precios, ¿dónde queda la libre competencia de mercado? La ley lo que establece es el margen máximo de ganancia. Si algún productor o un comerciante quiere ganar 1%, bienvenido sea. O sea, ahí lo que se establece es el margen máximo de ganancia. No dice que no, que este producto va a costar este monto, ¿no? Es diferenciar. Cada quien establece el precio justo que considera dentro del marco de la ley. ¿Qué opinión merece al artículo 7 de la Ley Orgánica de Precios Justos?
El artículo 7 establece declaratoria de utilidad pública. Sí, eso no es nuevo. Y eso en cualquier país del mundo, toda actividad o todo bien que afecte a una sociedad, es decir, que afecte más allá de la persona, debe ser declarado de utilidad pública y el gobierno, el Estado, se reserva el derecho de intervenir esa actividad para proteger a la sociedad. Usted se imagina que aquí entonces todos los productores, todas las fábricas se pongan de acuerdo y quieran no producir, ¿y el gobierno qué va a hacer? ¿Se lo va a premiar? No, inmediatamente. Cualquier figura establecida en la ley tendrá que accionar para que esa fábrica produzca. Cualquiera, no solamente intervención momentánea, sino también pudiera ser permanente. Bueno, eso es la respuesta que la tenía, y insisto, sobre esta propuesta de nosotros hacer este cuestionario para que multipliquemos este foro, que de verdad felicito muchísimo, y que vamos a impulsar en cada uno de los estados, con los especialistas que sea necesario, con la participación nuestra, para que esta ley pues cumpla con el objetivo que se ha planteado: establecer precios justos en el mercado, impulsar la producción, evitar estas anomalías que existen, como lo es el contrabando de extracción, el acaparamiento, la especulación y todas esas anomalías que existen y que debemos combatir. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias. Yo quisiera secundar lo que dijo el ministro Dante Rivas con respecto a la producción nacional. Lo importante del hecho de retornar a lo hecho en casa, a lo hecho en Venezuela, a la importancia, no solamente por el hecho de fabricar en el país, sino por el hecho de que es una tremenda herramienta para, francamente, abatir la inflación, solamente a través de producción nacional. Y eso lo dice el representante de un sector comercio, que nosotros somos sector terciario, nosotros no producimos nada, nosotros comercializamos en teoría, ¿no? Pero, y nos beneficiamos en el año 2012, el sector comercio creció 9,2% en el 2012 a raíz del aumento de las importaciones. Sin embargo, me dicen mis amigos industriales que parezco industrial, porque el hecho permanece que nosotros solamente a través de producción en el país es que vamos a lograr sobreponernos a la situación en la cual nos encontramos en este momento y definitivamente dominar ese caballo salvaje que es la inflación. La primera de las preguntas tiene que ver con gastos administrativos de distribución, el 12%, y esta propuesta nos la han hecho antes también. ¿Por qué no aumentar el 12%, 2,5%? En este caso hablan de 25%. Bueno, eso es parte de las propuestas arriba de la mesa. Yo creo que a través de un diálogo, a través de una conversación consensuada, se pueden conversar sobre estos temas. Creo que eso es una pregunta bastante lógica y la dejamos acá para la reflexión. La otra tiene que ver con la aplicación, qué es lo que va dentro de los costos de producción y qué es lo que no. Hay dudas con respecto al tema del alquiler, el tema de los sueldos y salarios, el tema del cesta ticket, hasta qué porcentajes, qué pasa si me paso al 2,5%. Es decir, todas preguntas que tienen sus niveles de lógica, ¿no? Porque por el mismo tema de querer saber más sobre la aplicación de la ley y saber más sobre cómo acatarla de la mejor manera posible para todos los comerciantes. En ese sentido también, esto es parte de unos diálogos que se deben dar. Estoy de acuerdo también con la superintendente que debe haber una autorregulación y un autodidactismo, si existe tal palabra. Eso por supuesto que es así, pero hacen falta más bases para poder construir y para poder permear esa información a todos los comerciantes, particularmente los pequeños. Esta pregunta es compartida con la superintendente. Preguntan, ¿cuándo van a abrir foro con las propuestas planteadas en cuanto a ampliar los costos, comisiones, tributos, no entiendo la otra, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros estamos disponibles a partir de mañana para poder conversar sobre todos estos temas. Muchas gracias. Rápidamente, y algunas
preguntas de una u otra forma, ya lo que me han antecedido han hecho algunos señalamientos. Yo efectivamente señalaba que la inflación el año pasado estuvo por encima del 50% y que en el promedio interanual del 98 al 2012 estaba aproximadamente en un 22-23%, y efectivamente señalaba también que era alto, y que habíamos realizado una serie de acciones que en función de que iba disminuyendo y nos acercábamos a un dígito, surgían variables que no podíamos controlar. Asociativamente, 14 años antes del 98, y esto no es un consuelo de tontos, como solemos decir, la inflación interanual estuvo por encima del 45%. En el año 96 llegamos al 103,7%. Es un problema estructural que tenemos que enfrentar entre todos. Las políticas públicas que implemente el gobierno, así como la participación del sector privado. Y a esto le asociamos, y estamos totalmente de acuerdo, que adicionalmente a las leyes, a las normativas que tenemos que desarrollar, tenemos que incrementar la producción. No solamente la producción en el área agrícola, sino particularmente tenemos que ir a un proceso de industrialización bajo un nuevo enfoque, bajo un nuevo modelo de producción, donde produzcamos lo que requiere la economía nacional. Y finalmente, en torno rápidamente al mercado cambiario, que fueron algunas de las inquietudes, recordemos que hicimos algunos ajustes para optimizar la utilización de las divisas en función del desarrollo de los 11 motores que definió el gobierno nacional como área prioritaria. Ya se publicó la nueva ley o la reforma a la ley de ilícito cambiario, que nos genera una segunda o tercera alternativa. El 90% de las divisas, como todos nosotros sabemos, aproximadamente hay un presupuesto nacional que supera los 31.000 millones de dólares, se van a entregar a 630. Corresponde a nosotros hacerle el seguimiento para que no se genere ningún tipo de distorsión y que las mismas se utilicen en función de lo que fue solicitado. La misma ley establece en el artículo 5 y 6 hasta una fianza de fiel cumplimiento. El 10% restante va a venir por el SICAC 1, donde se está efectivamente y de manera mensual, de manera semanal, 220 millones, un total de aproximadamente 11.500 millones, y entra el SICAC 2 con la intención de converger oferentes y demandantes y que de ahí pueda surgir una tasa que pueda atender sectores que no están señalados en los dos mecanismos anteriores o inclusive sectores que están recibiendo en los dos mencionados. Poder Popular, tenemos la ley de la Contraloría Social, eso establece los mecanismos para asociarse con esta ley en función del acompañamiento necesario, porque más allá de la ley es que nosotros nos empoderemos de la misma para de esa manera acompañar al Estado. El Estado no va a poder tener un fiscal en cada cuadra o en cada negocio, tenemos que internalizarla cada uno de nosotros para poder acompañar. Y nosotros no estamos para perseguir los empresarios de ninguna manera. Lo que queremos es que cada quien cumpla su papel y, por supuesto, bajo los parámetros que están establecidos. Y bueno, respondimos también a otras inquietudes ahí que nos hicieron llegar vía Twitter, a cada uno de ellos el saludo. Muchas gracias. Diputado González. Gracias, brevemente. Lo primero, creo que quedan muchas interrogantes y que evidentemente una ley de obligatorio cumplimiento y acatamiento es necesario que se amplíen los talleres, se amplíen las conversaciones dentro de la dirigencia gremial. Veo que hay dudas todavía, no sé si es por interpretación, desconocimiento, no está claro en la ley, pero que es necesario para el buen funcionamiento, porque al final del día todos queremos que aunque podamos o no estar de acuerdo, es ley de la República y todos queremos que al final del día sea para beneficio de la población. De manera que el mejor consejo que puedo dar es que haya mucho intercambio con todo el mundo para que la ley funcione lo mejor posible. Me pregunta si no se resuelve el problema con controles, entonces ¿con qué se resuelve el asunto? Y si tanto quienes se oponen se oponen a la ley, estarían dispuestos a sentarse con el gobierno para sacar propuesta conjunta.
Bueno, desde el 2003 a la fecha hemos visto cómo los controles han generado más distorsiones y en mi concepto no es con controles como vamos a solucionar todo esto. Debemos generar confianza para que haya inversión tanto nacional como extranjera, para que haya una gran producción de bienes y servicios que traiga como consecuencia una oferta que supere la demanda de la población, que traiga como consecuencia mucho empleo, como lo dijo el ministro, que tenga como consecuencia que apostemos a Venezuela y que desde Venezuela podamos generar toda la producción que sea necesaria para abastecer nuestro mercado. No lo vamos a poder lograr en todos los rubros, pero en muchos de ellos tenemos hasta capacidades de exportación, que evidentemente sería bien positivo para el país. Que si estamos dispuestos a sentarnos, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos. Le consta al diputado Ramón Lobo, tanto en la Comisión de Finanzas como en la Asamblea Nacional, trato de hacer las propuestas más constructivas posibles. Y siempre he dicho y he planteado, y ayer un diputado, Jesús Cepeda, planteó en la plenaria que nos sentáramos, se crearan comisiones para la discusión y saliéramos todos con una sola propuesta al país, y me tocó intervenir después de él y le dije, le tomo la palabra, diputado, pero hagámoslo de verdad. Sentémonos todos, poniendo el país por delante, sin ideología, el país por delante, los intereses del país por delante, sentémonos todos a ver cómo sacamos una propuesta que realmente enrumbe el país. Estamos dispuestos a ello, eso sí, sin ideología, respetándonos, reconociéndonos y analizando las cosas como hay que analizarlas y llegando al fondo del asunto. Si generamos confianza, estoy seguro que que es el mejor país del mundo, va a salir adelante. En cuanto, y aquí hay una pregunta que no la puedo responder yo, en cuanto a la ley, ¿dónde está establecida la participación popular que tienen los consumidores? Ya que en la ley de Indepavis, en su artículo 92, está totalmente establecido. Pareciera que hay una inquietud, incluso ha sido señalado por los gremios, señalado por una de las preguntas de la participación popular, lo que el Indepavis era para ello. Creo que, estoy seguro, que la ministra va a tomar las acciones que tenga que tomar para que esa inquietud quede resuelta. Muchas gracias. Bien, a mí me preguntan sobre cuáles pudieran ser algunas medidas de política económica para reactivar la producción y poder enfrentar los problemas de desabastecimiento, escasez, inflación, ¿no? Bueno, son muchas las medidas, ¿no? Son medidas de tipo fiscal, de tipo cambiario, de compras gubernamentales, de tipo arancelario, ¿no? Pero por la restricción del tiempo, me voy a concentrar en una sola, porque creo que es la que en un inicio se adoptó con muy buenos propósitos, pero que a la larga ha generado una serie de efectos secundarios, una serie de efectos no deseados que se han revertido, ¿no? Y se han puesto en contra de la propia producción nacional. Aclaro desde ya que soy partidario absolutamente de que se mantenga el control de cambio, ¿no? Lo que sí creo que hay que abandonar es el anclaje cambiario, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que un Estado que maneja el 97% de las divisas del país tiene que asegurar a través de la política de control de cambios que ese ingreso en divisas, que es de la nación, porque no es resultado de la actividad exportadora privada, sino de la exportación de un recurso natural que es de todos los venezolanos, debe tener un control público, un control estatal. Ahora, aclarado eso en relación con el control de cambio, creo que la distorsión se ha generado por el anclaje cambiario, es decir, dejar congelado durante muchos años la tasa oficial de cambio. Porque al final de cuentas, ese dólar barato lo que ha hecho es estimular un torrente de importaciones a lo largo de estos años que ha venido desplazando gradualmente la producción agrícola y la producción industrial nacional. Entonces, si nosotros realmente queremos crear un entorno propicio, adecuado para que crezca la actividad productiva, una primera decisión que tenemos que tomar es en materia de definir una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo interno. Porque a 6.30 bolívares por dólar ya ni siquiera PDVSA
aguanta ese tipo de cambio. O sea, la cantidad de bolívares que recibe PDVSA para poder pagar una nómina de más de 100.000 trabajadores, para mantener al día el pago de los proveedores, para mantener las misiones sociales que soporta, incluso para poder mantenerse al día en sus obligaciones fiscales, ya ese tipo de cambio de 6.30 no le alcanza, no le rinde. Por esa misma razón, cada vez que PDVSA tiene problemas de caja, entonces tiene que ir al Banco Central, endeudarse con el Banco Central, y hay toda una emisión, ¿no?, de dinero inorgánico que, según los propios datos del Banco Central de Venezuela, al 31 de diciembre llegó a 408.000 millones de bolívares, sin que haya crecido en la equivalente, en su equivalencia, la producción nacional. Ahora, este es un debate que hay que darlo con sinceridad, porque lo que no puede pasar es que, siendo tan claro que es necesario sincerar el precio del dólar, así como es tan claro que hay que sincerar el precio de la gasolina, cada vez entonces que se toma el tema del ajuste cambiario, entonces sectores salen a enrarecer, a perturbar, a tergiversar el sentido de la medida. Y entonces empiezan a plantear, bueno, que ahí viene el gobierno con su paquetazo neoliberal a meterle otra devaluación por el pecho a los venezolanos, ¿no? Como vimos nosotros que se hizo cuando se aplicó la tasa de cambio del SICAD 1 y cuando se deslizó un conjunto de renglones que antes estaban siendo comprados a dólar a 6.30, ahora pasaron a 11 y tanto en la política cambiaria. ¿Por qué razón? Mira, porque y termino con esto, ¿no? La lógica del importador es distinta a la lógica del productor, sea este industrial, sea un productor agrícola o un ganadero. Al importador, por supuesto que le va a interesar el dólar más barato de todos, ¿no? 6.30, ojalá pudiera volver al 4.30, porque le interesa importar con un dólar bien baratico, ¿verdad? Pero el productor nacional, que ve que termina siendo lapidado, ¿no?, por ese deslave de importaciones que se hacen con un dólar barato, le interesaría más bien una tasa de cambio que exprese realmente su verdadera productividad. ¿Por qué no hay exportaciones no petroleras en Venezuela? Bueno, porque si los exportadores están obligados a vender a 6.30 su ingreso en divisa al Banco Central de Venezuela, a 6.30 bolívares por dólar, a nadie le rinde para pagar la nómina, para pagar el galpón, para pagar las materias primas nacionales, para pagar los costos nacionales, que suben en torno a un 50 o 56%, como ocurrió el año pasado. Entonces, los propios sectores empresariales, creo yo, y aprovecho que están aquí para hacerles ese llamado, deberían posicionar en el debate no tanto el problema de que hay retrasos en la liquidación de divisas, que no me pagan las divisas y que si no me pagan las divisas entonces no le puedo pagar a los proveedores en el extranjero y si no le puedo pagar a los proveedores en el extranjero entonces los inventarios van palo abajo y el problema de la escasez y el desabastecimiento se va a agravar. Porque ese no es el debate si nosotros queremos realmente cumplir el sueño en el que aquí coincidimos todos y es tener un aparato productivo pujante, ¿verdad?, donde nosotros podamos comprar productos hechos en Venezuela, donde dejemos de importar tanto y más bien exportar cada vez más. Pero ese debate entonces requiere que los propios sectores empresariales coloquen el tema no tanto en la liquidación oportuna de divisas, lo que el presidente Maduro llamó el cadivismo, lo que el ministro Giordani llamó la insaciabilidad del dólar, la ninfomanía del dólar, sino que se coloquen en torno a cuál debe ser la tasa de cambio oficial que se debería fijar para que se exprese la verdadera productividad del aparato productivo, para que no se castigue el esfuerzo productivo nacional con importaciones baratas y que cuando se dé ese debate no se manipule la opinión pública diciendo ahí viene el gobierno a querer meter otra evaluación más. Es un debate necesario que hay que hacerlo con sinceridad, con franqueza y con mucha responsabilidad si realmente queremos avanzar hacia la soberanía productiva. Gracias. Yo creo que Victoria lo acaba de mencionar, lo que nosotros hemos mantenido ha sido una constante del sector industrial, una tasa de cambio de equilibrio. Nunca nos han visto al sector industrial venezolano pedir dólares baratos, nunca. Lo que hemos dicho es acceso a las divisas, a una tasa de equilibrio, y esa tasa de equilibrio debe ser la tasa que tenemos con nuestros países con los cuales comercializamos y no la tasa de productividad de PDVSA que, como usted acaba de mencionar, ni siquiera es 6.30 ya. Pero eso tiene que venir
al mismo tiempo acompañado de toda una política económica que pueda soportar el impacto que va a tener esa nueva tasa necesaria y que nosotros hemos dicho en múltiples oportunidades que se debe llegar allí, en las deudas que el sector privado tiene. Porque si en el mismo tiempo que usted está diciéndole, no, yo no voy a reconocer tu deuda a la que te comprometiste originalmente, si una tasa nueva que es superior, mi capacidad de pago se va a ver reducida. Y al mismo tiempo me estás poniendo una camisa de fuerza acerca de hasta dónde van a estar mi diferencial de costo contra el precio, mi costo contra el precio, y no me reconoce los intereses y la pérdida cambiaria que yo voy a tener ahí, cierro, estoy perdido, estoy quebrado, estoy absolutamente quebrado. Y eso es un elemento que hay que considerar. O sea, esas son cosas que hay que considerar. Por supuesto que a nosotros nos interesa desde el sector privado, en términos generales de la economía privada, y en particular el sector industrial, una discusión de esta naturaleza. El sector industrial no tiene ningún interés en dólares, lo que necesita son materias primas. Y no solamente materias primas importantes, materias primas nacionales. Y cuando hablamos de materias primas nacionales, usted que conoce el problema de las empresas del Estado, además, en el día de ayer con una intervención del presidente del INE acerca de la eficiencia de la actividad de las empresas públicas. Dígame usted hoy día el suministro de materias primas del complejo de Guayana. Si no tenemos ni lámina estañada para hacer envases para meter los alimentos. Entonces, no hay lámina, no hay folia de aluminio para empacar las medicinas. No hay resina para hacer tuberías plásticas de alta presión. Entonces, que produce supuestamente petroquímica. Frente a esas circunstancias, estoy de acuerdo, es un conjunto de medidas que tienen que tomarse, y fundamentalmente en política económica. Alguien decía que la mejor política industrial es una buena política económica. Con eso has resuelto el problema industrial. Bueno, comencemos por hacer una buena política económica y podemos tener seguramente una política industrial. Pero hay que tomar en consideración todas las variables. Gracias. Hernández. Bien, ya la pregunta que habían hecho la persona ya la respondió el ministro Dante Rivas. Sin embargo, sigo haciendo hincapié en el llamado a esa unidad, que se generen realmente políticas acertadas que ayuden al apalancamiento de las políticas acertadas que pueda tomar el gobierno. Como bien lo dijo también el diputado allá, sin condicionamiento de colores políticos ni nada, sino que pensemos realmente ahorita en Venezuela, que es lo que a nosotros nos interesa. Y nosotros somos los responsables de sustentar el modelo económico bajo la voluntad política que queramos realmente, desinteresadamente, sin perder nuestra condición de empresario. Ese es el llamado a que hagamos una unidad realmente seria y comprometida y saquemos a Venezuela adelante. Aló. Oye, no. El rol que sirve. El amarillo. No, rojito. Puede ser. Sí. Bueno, hemos concluido. Yo creo que ha sido uno de los foros de mayor interés, quizás de mayor importancia y con mayores aportes para enfrentar las enormes dificultades o la crisis económica que atraviesa el país y intentar resolver algunos de los problemas más acuciantes y los que más afectan al consumidor, decía la sociedad venezolana. Ojalá que la realización del foro, su difusión, no sea un punto de corte pues, de todo este proceso, sino todo lo contrario, que de alguna manera estimule a los dos ministros y ministras que tenemos aquí presentes a promover algunas de esas mesas de trabajo que se han sugerido y a la búsqueda de
o al examen de las propuestas que han formulado particularmente los sectores empresariales. Estamos realmente satisfechos con la realización, con la enorme asistencia del público que revela el interés en la materia, en las preguntas formuladas y que lamentablemente no hubo todo el tiempo suficiente para responderlas, pero ya hay las promesas y garantías de que por otras vías electrónicas tendrán las debidas contestaciones. Muchas gracias a todos nuestros invitados y ponentes y por supuesto muchas gracias a ustedes y particularmente al grupo que bueno ya ha disminuido bastante, que soportó todo este foro de pie. Buenas tardes.